En la agricultura, el agua es el recurso fundamental pero escaso, por ello es necesario que su aprovechamiento sea óptimo y eficiente. El método de riego por goteo potencialmente logra un alto grado de eficiencia debido a que permite minimizar las pérdidas por evaporación, escurrimiento y percolación profunda en razón de que facilita el control de la cantidad de agua requerida por cada planta para su crecimiento y producción. Si el sistema de riego localizado está bien diseñado y tanto la operación como el mantenimiento son oportunas, las uniformidades y las eficiencias de riego son altas. Caso contrario, podrán resultar deficientes. Para realizar las evaluaciones de estos sistemas es necesario conocer lo siguiente: los principales componentes de un sistema de riego, parámetros esenciales de evaluación en términos de uniformidades y eficiencias, como los criterios necesarios de presión, operación y mantenimiento del sistema. Para el sistema de riego localizado, la fuente de agua puede ser de diverso origen: un canal de riego, un pozo profundo, un atajado o un manantial. En general, un sistema de riego presurizado se compone principalmente de un cabezal de riego, una matriz, laterales y unidades de riego divididas en subunidades. La fuente de energía puede ser generada por una bomba de agua o por el desnivel existente entre la fuente de agua y el área de riego. El cabezal de riego, que es la encargada de otorgar presión y caudal al sistema, considera los siguientes elementos: el equipo de bombeo, que puede ser del tipo centrífuga o sumergible; el equipo de filtrado, que puede ser de filtro de arena, filtros de malla o filtros de anilla, siendo este último el más utilizado; el manómetro y accesorios de apertura y cierre para el control de la presión. La conducción del agua desde el cabezal de riego hasta los emisores es realizada por la tubería principal, las tuberías secundarias y de estos a los laterales de riego y los emisores. Metodología de evaluación. Como primer paso se debe llenar una planilla de campo, en donde se incluye la información sobre los componentes de la instalación del sistema de riego, croquis de las unidades y subunidades de riego representativas de todo el sistema y la información aportada por el agricultor o recabada durante una visita a la parcela. Ya en la unidad de riego seleccionada para la evaluación, se elige 16 goteros en 4 laterales de riego de la siguiente forma: las dos primeras situadas a los extremos de las tuberías terciarias o línea portagoteros y las otras dos intermedias. Dentro de cada uno de los laterales de riego elegidos, se evaluarán 4 goteros con el siguiente criterio: el más cercano y el más lejano del inicio de la tubería y los dos intermedios. Con toda esta información se completa el croquis de la planilla de campo. Una vez elegidos los 16 emisores de riego, se pone en funcionamiento el sistema, debiendo estar al menos 5 minutos en marcha para que el sistema se estabilice, ya que la descarga durante este periodo no es uniforme. Posteriormente, se procede al aforo de volúmenes de emisión de agua de los goteros seleccionados durante un determinado tiempo, según la capacidad del recipiente o pluviómetro con el que se aforará, los cuales se medirán con ayuda de una probeta graduada, siendo por lo general 2 minutos el tiempo de evaluación. Por último, se procede a registrar dichos volúmenes en la planilla de campo. Para realizar los cálculos de algunos parámetros de evaluación se debe recabar datos adicionales referidas a las constantes de humedad del suelo de la parcela, como ser capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad del suelo y la humedad volumétrica antes y después del riego propiamente. Estos se pueden obtener realizando muestreos de suelo o mediciones de humedad con los diferentes métodos de determinación de humedad directa o indirecta, dependiendo además del de cultivo y la profundidad radicular que tendrá esta en el suelo. Parámetros a evaluar. Uniformidad de distribución.
Es la proporción entre la lámina promedio de agua de riego infiltrada o recogida en el cuarto inferior y la lámina promedio de agua de riego infiltrada o recogida, expresada en porcentaje. Indica el grado de distribución de riego uniforme, de manera que todas las plantas reciban la misma cantidad y puedan satisfacer las necesidades hídricas durante el intervalo de riego. Una vez obtenidos los volúmenes de agua de los 16 puntos de aforo de una unidad de riego y convertirlos a lámina de riego en milímetros, estos son ordenados de mayor a menor obteniendo de esa manera los 4 valores más bajos que representan el cuarto inferior, el cual, al igual que el total de los datos generados en la evaluación, son promediados. Con estos datos se obtiene una uniformidad de distribución igual a 95.3%. Este dato es comparado con una tabla de aceptabilidad, en el ejemplo, según Merriam y Keller 1978 como excelente. Coeficiente de uniformidad de descarga. Para el cálculo del coeficiente de uniformidad de descarga se tiene la siguiente fórmula. Siendo el coeficiente de uniformidad de descarga la proporción entre el caudal promedio del 25% de los valores más bajos, o sea el cuarto inferior, y el caudal promedio del total de los valores hallados. Con los volúmenes de aforo hallados anteriormente convertidos a caudal en litros por hora, se ordenan los datos de mayor a menor para obtener los valores del promedio del cuarto inferior y el promedio total de todos los datos, obteniendo un coeficiente de 88,2% siendo este valor clasificado como bueno según la tabla comparativa propuesta por López 1998. Eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación es la proporción entre la lámina promedio de agua de riego infiltrada o recogida en el cuarto inferior y la lámina promedio de agua de riego infiltrada o recogida, expresado en porcentaje. Para este parámetro es necesario determinar la deficiencia de humedad del suelo, el cual es la lámina requerida para llevar al suelo a capacidad de campo en un tiempo determinado. Para ello son necesarios los datos hidrofísicos del suelo. La deficiencia de humedad del suelo está dada por la proporción de la resta de la capacidad de campo y el nivel actual de humedad entre 100. Todo multiplicado por la densidad aparente del suelo y la profundidad radicular del cultivo, teniendo en cuenta que, cuando el valor del cuarto inferior es menor al de la deficiencia de humedad del suelo, se lo clasifica como subriego. Antes de calcular la eficiencia de aplicación, se calcula la lámina promedio de agua aplicada por el sistema de riego por goteo, el cual viene expresado como la división del producto del caudal promedio del gotero en litros por hora, el número de goteros por planta y el tiempo de riego en horas, entre el producto de la distancia entre surcos en metros, la distancia entre goteros en metros y el porcentaje de área regada, todo multiplicado por 1000 para obtener la lámina promedio en milímetros. El porcentaje de área regada, que es la relación entre el área mojada por los emisores y el área total regada, expresada en porcentaje. El más apropiado depende del tipo de cultivos, clima y del tipo de suelo. Se recomiendan los siguientes valores, según Mendoza 2013. Cultivos frutales de marco de plantación amplio, 25% a 35% variando desde el valor inferior al superior al aumentar la aridez del clima y cuanto más ligera sea la estructura del suelo. Cultivos de plantación de marco medio, distancia entre plantas inferior a 2,5 metros, del 40% al 60%, variando según la misma relación anterior. Cultivos de marco de plantación reducido hortícolas, florales, herbáceos en general. El porcentaje de suelo mojado que se les asigna a estos cultivos está comprendido entre un 70% y un 90% pudiendo variar en algunas ocasiones. Una vez obtenidos los datos de las láminas de riego aplicadas al cultivo por los 16 puntos de aforo, lámina de agua requerida y la deficiencia de humedad del suelo, se obtiene una eficiencia de aplicación, lo que en nuestro ejemplo nos indica que, en términos de desperdicio de agua, el riego ha sido muy eficiente, pero en términos de reposición de agua, no ha logrado su cometido. Esta situación se corrobora con el parámetro de eficiencia de almacenamiento. Para el correcto uso e interpretación de la fórmula de eficiencia de aplicación, se debe tomar en cuenta que, si la media del cuarto inferior sobrepasa el valor de deficiencia de humedad del suelo, entonces en el numerador de la fórmula de eficiencia de aplicación se toma el dato de la deficiencia de humedad del suelo. Eficiencia de almacenamiento.
La eficiencia de almacenamiento es un indicador de cuán efectivo fue el riego en el propósito de completar la humedad del suelo hasta llegar a capacidad de campo en la zona radicular del cultivo. Está dada por el resultado de la división entre la lámina promedio del cuarto inferior y la deficiencia de humedad del suelo, expresado en porcentaje. Entonces, si analizamos los resultados hallados en el ejemplo, nos encontramos con una eficiencia de almacenamiento del 73.4%, lo que significa que solo ese porcentaje de humedad del suelo ha sido repuesto, por lo que falta un 26.6% por reponer. Con este resultado podemos mencionar que la eficiencia es alta con respecto al desperdicio de agua. Sin embargo, se la considera baja al no poder reponer la humedad necesaria para llevar al suelo a capacidad de campo. En definitiva, la evaluación de sistemas de riego localizado se puede usar como una herramienta para detectar deficiencias en la instalación o el manejo del riego. Esto cuando nos encontramos con uniformidades y eficiencias bajas, limitando así el aprovechamiento máximo del agua de riego y los fertilizantes aplicados en el cultivo. Desde el Centro Agua, se pone a disposición este material audiovisual a los estudiantes, técnicos y agricultores interesados en realizar evaluaciones de riego localizado, esperando que por este medio se logre generar o fortalecer interés y capacidades en el tema.